Mi nombre es Javier Santana y durante 17 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en el Instituto Médico Forense de Guadalajara, Jalisco. He visto cosas que la mayoría de las personas prefieren no imaginar. Cuerpos que llegaban en todas las condiciones posibles, familias destruidas buscando respuestas, forenses trabajando hasta el amanecer en casos complejos. Pensaba que después de casi 2 décadas en ese lugar, nada podría sorprenderme. Me equivoqué completamente. Lo que presencié la madrugada del 23 de octubre de 2024 a las 3:47 de la mañana me obligó a presentar mi renuncia esa misma noche, sin siquiera esperar al final de mi turno. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o funeraria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Instituto Médico Forense donde trabajaba es un edificio de 3 plantas, construido en los años 90, ubicado en la zona industrial de Guadalajara. La estructura es completamente funcional, sin ninguna pretensión estética. Paredes de concreto pintadas de blanco institucional, pisos de cerámica gris que reflejan las luces fluorescentes y ventanas pequeñas con vidrio reforzado y rejas de seguridad. Durante el día el lugar bulle de actividad: forenses, técnicos de laboratorio, personal administrativo, familias que vienen a identificar a sus seres queridos. Pero por las noches, especialmente después de las 11, el edificio se transforma en algo completamente diferente. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era siempre la misma. Recibía el reporte del guardia del turno vespertino, verificaba que todas las puertas estuvieran aseguradas excepto la entrada principal y comenzaba mis rondas cada hora por los 3 pisos. El sótano albergaba las cámaras frigoríficas principales, donde se almacenaban los sujetos que aguardaban análisis forense. Había 2 salas grandes, con capacidad para 32 compartimentos cada una, mantenidas a una temperatura constante de 4 grados centígrados. El sistema de refrigeración producía un zumbido constante y profundo que se sentía más en el pecho que en los oídos. La planta baja contenía las salas de examen y autopsia, los laboratorios de toxicología y patología y las oficinas administrativas. Durante mis rondas nocturnas, caminaba por esos pasillos vacíos con mi linterna reglamentaria, verificando que todas las puertas con cerradura electrónica mostraran la luz roja de seguridad activada. El primer y segundo piso albergaban más oficinas, salas de reuniones y el área de archivos con miles de expedientes en estantes metálicos que llegaban hasta el techo. El aire en esos pisos siempre olía a papel viejo, desinfectante industrial y ese aroma químico característico que impregna cualquier instalación médica. Como guardia nocturno, mi equipo era básico pero suficiente: uniforme azul marino, radio bidireccional conectada con la central de seguridad municipal, linterna tipo Maglite de alto rendimiento, un teléfono celular institucional y las llaves maestras de todo el edificio. También llevaba siempre una pequeña libreta donde anotaba cualquier irregularidad. Una luz que no debería estar encendida, un ruido inusual, cualquier detalle fuera de lo normal. En 17 años, esa libreta se había llenado con cientos de anotaciones mundanas: grifos que goteaban, aires acondicionados que funcionaban mal, puertas que necesitaban aceite en las bisagras. La noche del 23 de octubre comenzó como cualquier otra. Hacía un poco de frío para ser octubre, alrededor de 16 grados, y una llovizna intermitente creaba halos alrededor de las luces del estacionamiento. Llegué a las 9:40, como siempre. Me cambié en el vestidor del personal, y a las 10 en punto estaba en el puesto de control junto a la entrada principal. Marcos Villegas, el guardia del turno vespertino, me hizo el traspaso habitual. Todo tranquilo. 5 sujetos nuevos habían ingresado al sótano durante la tarde. Los forenses se habían retirado a las 7. El edificio estaba vacío excepto por mí. Realicé mi primera ronda a las 11. Sótano. Temperatura normal en ambas cámaras, todas las gavetas cerradas,
Sistema de refrigeración funcionando correctamente. Planta baja. Todas las salas aseguradas. Luces apagadas excepto las de emergencia, sin novedades. Primer y segundo piso. Oficinas cerradas. Todo en orden. Regresé al puesto de control. Me preparé un café en la pequeña cafetera que mantenía en mi escritorio y me senté a revisar las cámaras de seguridad en el monitor. Teníamos 16 cámaras distribuidas por todo el edificio, 4 en el sótano, 6 en planta baja, 3 en cada piso superior y una en el estacionamiento exterior. La medianoche pasó sin incidentes. Realicé la segunda ronda a la 1 de la madrugada. Todo seguía en perfecto orden. El silencio del edificio era tan completo que podía escuchar mis propios pasos resonando en los pasillos vacíos, el zumbido constante de las cámaras frigoríficas, el ocasional clic de los sistemas de aire acondicionado encendiéndose y apagándose automáticamente. A las 2:20 de la madrugada, comencé a sentir que algo no estaba del todo bien. No puedo explicarlo racionalmente, pero después de tantos años en ese lugar, había desarrollado una especie de sexto sentido para las irregularidades. Era una sensación sutil, como cuando sabes que alguien te está observando, aunque no puedas verlo. Revisé las cámaras de seguridad con más atención de lo habitual. Todas mostraban exactamente lo que deberían mostrar. Pasillos vacíos, salas a oscuras, el estacionamiento desierto bajo la llovizna. Nada fuera de lugar, pero la sensación persistía. Me levanté de mi escritorio y decidí hacer una ronda no programada. Comencé por la planta baja, verificando cada puerta, cada pasillo. Las luces fluorescentes de emergencia creaban charcos de luz amarillenta cada 10 metros, dejando secciones enteras en penumbra. Mis pasos resonaban con un eco hueco que normalmente no me molestaba, pero esa noche cada sonido parecía amplificado, como si el edificio mismo estuviera más silencioso de lo normal. Bajé al sótano por la escalera oeste. La temperatura descendía perceptiblemente a medida que bajaba los escalones de concreto. El zumbido de las cámaras frigoríficas se hacía más intenso. Abrí la puerta metálica que daba acceso al pasillo principal del sótano y el aire frío me golpeó de inmediato. 4 grados centígrados constantes, exactamente como debía ser. Las 2 grandes puertas de las cámaras frigoríficas estaban cerradas. Las luces de seguridad parpadeaban en verde indicando temperatura estable. Caminé hasta la primera cámara, la del lado derecho, y verifiqué el panel digital de control. Temperatura 4 grados. Presión normal. Sistema de humedad funcionando. Todo perfecto. Hice lo mismo con la segunda cámara. Mismos resultados. Me disponía a regresar a la planta baja cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un sonido metálico, como si algo estuviera golpeando suavemente contra acero. Provenía de la primera cámara. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de identificar el origen exacto del sonido. Pasaron 5 segundos, 10 segundos. El sonido se repitió. Un golpe metálico suave pero distintivo, seguido de otro y otro más. Un ritmo irregular, no mecánico. Algo o alguien estaba golpeando desde el interior de la cámara. Mi entrenamiento me dictaba un protocolo claro para este tipo de situaciones. Primero, verificar en el registro cuántos sujetos había en la cámara y en qué gavetas específicas. Segundo, llamar a mi supervisor inmediato. Tercero, no abrir la cámara bajo ninguna circunstancia hasta que llegara personal autorizado. Pero algo en mí se resistía a seguir ese protocolo. Llevaba 17 años haciendo este trabajo. Conocía cada sonido normal del edificio, cada ruido mecánico, cada crujido estructural. Y esto era diferente. Saqué mi teléfono celular institucional y marqué el número de emergencia de la Dirección de Medicina Forense. Después de 4 tonos, contestó la operadora de turno. Una mujer llamada Patricia, con quien había hablado cientos de veces durante emergencias nocturnas. Le expliqué la situación. Sonidos irregulares provenientes de la cámara frigorífica número 1. Todo lo demás, aparentemente normal. Solicitaba autorización para verificar visualmente sin abrir las gavetas. Patricia me pidió que esperara en línea.
Pude escuchar sus dedos tecleando en una computadora, probablemente verificando los registros de ingreso del día. Después de casi 2 minutos, volvió al teléfono. Me dijo que según los registros, la cámara 1 contenía 7 sujetos distribuidos en las gavetas 2, 5, 9, 12, 18, 23 y 30. Todos habían ingresado en las últimas 48 horas. Todos estaban pendientes de examen forense, programado para el día siguiente. Me autorizó a abrir la puerta principal de la cámara para verificación visual, pero bajo ninguna circunstancia debía abrir las gavetas individuales. Si detectaba cualquier irregularidad, debía cerrar inmediatamente y llamar al forense de guardia. Colgué el teléfono y me acerqué a la puerta de la cámara 1. El panel de control mostraba todos los indicadores en verde. Coloqué mi mano en la manija cromada, que estaba helada al tacto, y la giré lentamente. El mecanismo de seguridad se liberó con un clic metálico y empujé la puerta hacia adentro. Una bocanada de aire gélido salió de la cámara, más frío incluso que el pasillo del sótano, cargado con ese olor característico a desinfectante químico, formaldehído y algo más que nunca he podido describir completamente. Encendí mi linterna y enfoqué hacia el interior. La cámara era una sala rectangular de aproximadamente 8 metros de largo por 5 de ancho, con las paredes cubiertas de gavetas metálicas numeradas. Cada gaveta tenía un sistema de rieles que permitía deslizarla hacia afuera y un panel individual con temperatura y número de identificación. Las luces fluorescentes del techo estaban apagadas, pero mi linterna era lo suficientemente potente para iluminar toda la sala. Permanecí en la entrada, recorriendo cada gaveta con el haz de luz. Las gavetas 2, 5, 9, 12, 18, 23 y 30 mostraban sus indicadores en verde, temperatura estable, todo normal. Las demás gavetas estaban vacías, con sus paneles apagados. No había nada fuera de lugar. Ningún sonido. Silencio absoluto excepto por el zumbido del sistema de refrigeración. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando el sonido se repitió. Esta vez más fuerte, más claro. Un golpe metálico distintivo que venía inequívocamente de mi izquierda, de la sección donde estaban las gavetas 1 a 10. Dirigí la linterna hacia esa área y mi corazón se aceleró. La gaveta número 5, una de las que según el registro contenía un sujeto, tenía algo extraño. Su panel de temperatura mostraba números que no tenían sentido. La lectura digital fluctuaba erráticamente entre 2 y 19 grados, cambiando cada segundo, como si el sistema de medición estuviera fallando. Me acerqué 2 pasos hacia la gaveta, todavía dentro del umbral de la puerta. El aire dentro de la cámara era tan frío que mi aliento formaba nubes densas de vapor. Enfoqué la linterna directamente sobre el panel de la gaveta 5. Los números seguían fluctuando. 4 grados, 11 grados, 7 grados, 16 grados. Esto era técnicamente imposible. Cada gaveta tenía su propio sensor de temperatura independiente y un sistema de refrigeración individual. No podía haber variaciones de más de medio grado en condiciones normales. Y entonces escuché algo que me heló la sangre más que el aire gélido de la cámara. Un rasguño, lento, deliberado, como si algo estuviera arañando el metal desde el interior de la gaveta 5. No era el sonido de metal expandiéndose o contrayéndose por cambios de temperatura. Era orgánico, intencional, rasguño tras rasguño, en un patrón irregular pero constante. Retrocedí hasta la puerta, sin dar la espalda a la gaveta, con cada instinto gritándome que saliera de ahí. Cerré la puerta de la cámara con más fuerza de la necesaria y el sonido del cierre resonó por todo el sótano. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por algo mucho más primitivo. Saqué mi teléfono y marqué nuevamente el número de emergencia. Patricia contestó al segundo tono. Le informé de la situación, fluctuaciones imposibles de temperatura en la gaveta 5, sonidos que parecían provenir del interior de la gaveta. Necesitaba que enviaran a un técnico de inmediato, posiblemente también al forense de guardia. Patricia me dijo que revisaría el expediente de la gaveta 5 y que me llamaría de vuelta en menos de 5 minutos. Mientras esperaba, no podía quitarle los ojos a la puerta cerrada de la cámara.
El panel exterior seguía mostrando temperatura estable en 4 grados, todo aparentemente normal. Mi teléfono sonó exactamente 4 minutos después. Era Patricia, pero su voz había cambiado. Sonaba tensa, casi insegura. Me dijo que había revisado el expediente y había algo que necesitaba verificar personalmente. La gaveta 5 contenía el cuerpo de un varón de 32 años, identificado como Tomás Beltrán, ingresado a las 4 de la tarde del día anterior. Causa preliminar: paro cardiorrespiratorio sin explicación aparente. El sujeto había sido encontrado en su departamento por su hermano, quien había llamado a emergencias al no poder contactarlo por teléfono durante 2 días. Los paramédicos habían certificado el cese de funciones vitales en el lugar. No había signos de violencia, no había indicios de sustancias tóxicas, nada que explicara la partida súbita de un hombre joven y aparentemente sano. Pero lo que hizo que la voz de Patricia se volviera tensa era un detalle del reporte de ingreso. El técnico que había recibido al sujeto había anotado una observación inusual: temperatura corporal anormalmente elevada al momento del ingreso. 39 grados centígrados, más de 2 grados por encima de lo normal, y esto casi 24 horas después del cese de funciones vitales. El técnico había asumido un error en el termómetro timpánico y había usado uno hepático para verificar, pero la lectura había sido la misma: 39 grados, algo médicamente imposible. Los cuerpos no generan calor después del cese de funciones vitales. Se enfrían gradualmente hasta alcanzar la temperatura ambiente. No se calientan. Patricia me instruyó que no me acercara a la gaveta bajo ninguna circunstancia. Había contactado al doctor Esteban Flores, el forense de guardia esa noche, quien vivía a 20 minutos del instituto. También había llamado a un técnico de mantenimiento de equipos médicos. Ambos estaban en camino. Yo debía permanecer en el sótano vigilando la puerta de la cámara, pero sin entrar. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en una silla de metal plegable que había junto a la puerta del sótano, con los ojos fijos en la entrada de la cámara 1. El zumbido del sistema de refrigeración, que normalmente era un sonido de fondo reconfortante, ahora me parecía siniestro, como si estuviera ocultando otros sonidos que no debería poder escuchar. Cada minuto que pasaba, miraba mi reloj: 3:05 de la madrugada, 3:10, 3:15. A las 3:23 llegó el doctor Flores. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con el cabello gris peinado hacia atrás y lentes de marco grueso. Vestía jeans, una sudadera azul y zapatillas deportivas. Obviamente lo habían sacado de su casa con urgencia. Traía consigo un maletín negro de cuero que reconocí como su equipo de examen de campo. Me saludó con un gesto de cabeza y me pidió que le explicara exactamente lo que había observado. Le conté todo: los sonidos metálicos, las fluctuaciones imposibles de temperatura en el panel de la gaveta 5, los rasguños que parecían venir del interior. El doctor Flores escuchó sin interrumpir, con una expresión que no pude descifrar completamente. Preocupación, sí, pero también algo más: curiosidad científica, tal vez, o escepticismo profesional. Cuando terminé mi relato, asintió lentamente y dijo algo que me desconcertó. No es el primer caso así. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, llegó el técnico de mantenimiento. Era un hombre joven, no más de 30 años, llamado Luis Ochoa. Traía una caja de herramientas de metal y un dispositivo electrónico que reconocí como un termómetro infrarrojo de largo alcance. El doctor Flores le explicó rápidamente la situación. Necesitábamos verificar la temperatura real de la gaveta 5 sin abrirla, y también verificar que el sistema de refrigeración no tuviera ninguna falla mecánica. Luis asintió y se acercó al panel de control principal de la cámara 1. Abrió una pequeña tapa lateral que revelaba los circuitos internos del sistema de monitoreo y conectó un dispositivo de diagnóstico. Durante 5 minutos trabajó en silencio, verificando voltajes, comprobando conexiones, revisando registros de temperatura en la memoria del sistema. Finalmente se incorporó y nos dio su diagnóstico. El sistema de refrigeración funcionaba perfectamente.
Todas las gavetas, incluida la 5, mostraban una temperatura interna constante de 4 grados centígrados. No había fallas eléctricas, no había problemas mecánicos. Los sensores estaban calibrados y funcionando correctamente. Pero entonces Luis agregó algo que nos dejó a todos desconcertados. Según los registros de memoria del sistema, la gaveta 5 había tenido un pico anómalo de temperatura 30 minutos antes, justo cuando yo había comenzado a escuchar los sonidos. Durante aproximadamente 5 minutos, el sensor había registrado un aumento gradual de 4 grados a 18 grados, y luego un descenso igual de gradual, hasta volver a 4 grados. El sistema había compensado automáticamente aumentando el flujo de refrigerante a esa gaveta específica, y la temperatura se había estabilizado. Pero según Luis, esto era físicamente imposible. Las gavetas estaban completamente selladas. No había ninguna fuente de calor interna. Y la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una gaveta de 4 a 18 grados en 5 minutos requeriría una fuente de calor activa de al menos 2000 watts. No había nada dentro de una gaveta que pudiera generar esa cantidad de calor. El doctor Flores guardó silencio durante un largo momento, observando la puerta cerrada de la cámara. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada. «Necesito ver el sujeto, ahora». Le preguntó a Luis si podía abrir específicamente la gaveta 5 sin afectar la temperatura del resto de la cámara. Luis dijo que sí, que cada gaveta tenía un sistema independiente de rieles motorizados y que podía activarla desde el panel de control sin necesidad de entrar a la cámara. Pero el doctor Flores negó con la cabeza. Dijo que necesitaba entrar personalmente, que necesitaba realizar un examen visual directo del sujeto. Se puso un par de guantes de nitrilo que sacó de su maletín, tomó su linterna médica de bolsillo y me pidió que abriera la puerta de la cámara. Mi mano temblaba ligeramente cuando giré la manija. El aire helado volvió a salir en una bocanada. Esta vez el doctor Flores entró primero, seguido por Luis y finalmente por mí. Caminamos los tres en silencio hasta la gaveta 5. El panel digital todavía mostraba 4 grados, estable. No había ningún sonido, excepto nuestras respiraciones y el zumbido omnipresente de la refrigeración. El doctor Flores colocó su mano enguantada sobre la superficie metálica de la gaveta y la mantuvo allí durante varios segundos. Luego sacó de su maletín un termómetro digital de contacto y lo apoyó contra el metal. La lectura fue de 3.8 grados centígrados. Normal, frío, exactamente como debía ser. Pero cuando el doctor Flores movió el termómetro hacia la derecha, hacia el centro de la puerta de la gaveta, la lectura cambió bruscamente. 6 grados. Movió el termómetro un poco más. 9 grados. Lo movió hacia la esquina superior derecha. 13 grados. Había un gradiente de temperatura en la superficie externa de la gaveta que no tenía ningún sentido. El metal debería estar uniformemente frío. Luis sacó su termómetro infrarrojo y comenzó a tomar lecturas desde 1 metro de distancia. Confirmó lo mismo, un punto caliente en el centro derecho de la gaveta, con temperaturas de hasta 16 grados en la superficie externa. El doctor Flores nos miró a Luis y a mí. Su expresión era de alguien que está a punto de cruzar una línea de la cual no hay retorno. «Voy a abrir la gaveta», dijo simplemente. Ninguno de nosotros objetó. Colocó su mano en la manija de la gaveta y tiró suavemente hacia afuera. Los rieles motorizados se activaron con un zumbido eléctrico suave y la gaveta comenzó a deslizarse hacia nosotros. Lo primero que notamos fue el olor. No era el olor habitual a formaldehído y tejido preservado. Era algo diferente, algo cálido, casi orgánico, como el olor que desprende una persona viva después de hacer ejercicio. Sudor y piel. El doctor Flores detuvo la gaveta cuando estaba extendida aproximadamente medio metro. Enfocó su linterna hacia el interior y los tres nos asomamos a mirar. El sujeto estaba envuelto en una bolsa de polietileno estándar, sellada con un cierre hermético. A través del plástico translúcido podíamos ver el contorno de un cuerpo masculino, tal como esperábamos. Pero había algo profundamente perturbador en lo que estábamos viendo.
La bolsa estaba empañada por dentro, cubierta con una capa de condensación que no debería estar ahí. Las bolsas se empañan cuando hay una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Cuando algo cálido está dentro de algo frío, pero llevábamos más de 24 horas en refrigeración continua. El sujeto debería estar a la misma temperatura que la gaveta, 4 grados centígrados, no debería haber condensación. El doctor Flores extendió su mano enguantada y tocó la bolsa. Retiró la mano inmediatamente, como si se hubiera quemado. «Está tibia», dijo con voz casi inaudible. Luis acercó su termómetro infrarrojo y tomó una lectura de la superficie de la bolsa. 23 grados centígrados, casi 20 grados más caliente que el ambiente de la cámara. El doctor Flores respiró profundamente, claramente tratando de mantener su compostura profesional. Sacó un bisturí de su maletín y cortó cuidadosamente el sello de la bolsa. El plástico se abrió con un sonido sibilante, como si hubiera presión interna. Una bocanada de aire cálido y húmedo escapó de la bolsa, visible en el aire helado de la cámara como una nube densa de vapor. Cuando el vapor se disipó, pudimos ver el rostro del sujeto. Era un hombre joven, caucásico, con el cabello castaño corto y barba de varios días. Sus ojos estaban cerrados. Su piel tenía un color rosáceo, no el tono grisáceo característico de alguien que ha perdido funciones vitales hace más de 24 horas. De hecho, su piel se veía viva, como si estuviera simplemente dormido. El doctor Flores tomó su termómetro digital y lo colocó bajo la axila del sujeto. Esperamos 30 segundos en completo silencio. Cuando el termómetro emitió su pitido, el doctor Flores lo retiró y leyó la pantalla. Su rostro perdió todo el color. 37.2 grados, dijo con voz temblorosa. Temperatura corporal normal. Temperatura de una persona viva. Luis dejó caer su termómetro infrarrojo. El sonido del dispositivo golpeando el piso de cerámica resonó por toda la cámara. Yo sentí que mis piernas dejaban de responderme correctamente y tuve que apoyarme contra la pared de gavetas para no caer. El doctor Flores, con manos que ahora temblaban visiblemente, colocó 2 dedos sobre la arteria carótida del sujeto, buscando pulso. Pasaron 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Finalmente retiró sus dedos y negó con la cabeza. «No hay pulso», dijo. «No hay circulación. No hay respiración visible. No hay signos de actividad cardíaca». Se enderezó y nos miró a ambos, pero su temperatura corporal es de una persona viva. Esto es médicamente imposible. Entonces ocurrió algo que ninguno de los tres olvidaremos jamás. Los párpados del sujeto se movieron. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero inequívoco. Un temblor ligero, como cuando alguien está en las primeras etapas del sueño REM. El doctor Flores retrocedió 2 pasos. Luis dejó escapar un grito ahogado. Yo simplemente me quedé paralizado, observando con una mezcla de horror y fascinación como los párpados del sujeto se movían nuevamente, esta vez con más intensidad. «Salgan», ordenó el doctor Flores con voz firme. «Ahora, todos fuera de la cámara. No necesitamos que lo repitiera». Luis fue el primero en salir, casi corriendo hacia la puerta. Yo lo seguí inmediatamente. El doctor Flores se quedó un momento más, observando al sujeto con una expresión que mezclaba miedo profesional y curiosidad científica. Luego, empujó suavemente la gaveta de vuelta hacia su posición cerrada. Los rieles motorizados zumbaron y la gaveta se deslizó hacia adentro hasta quedar completamente cerrada con un clic metálico. El doctor Flores salió de la cámara caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos a la gaveta 5 hasta que estuvo fuera. Cerró la puerta de la cámara y activó el seguro manual adicional, algo que yo ni siquiera sabía que existía. Los tres nos quedamos en el pasillo del sótano, respirando aceleradamente, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. El doctor Flores fue el primero en hablar. «He visto algo similar una vez antes», dijo con voz tensa. «Hace 7 años, en Monterrey, antes de transferirme a Guadalajara. Un caso casi idéntico.
Un varón joven, 35 años, cese de funciones vitales inexplicado, temperatura corporal anormalmente elevada, incluso después de horas en refrigeración. Movimientos involuntarios de extremidades. En ese caso, llamamos a un especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un neurólogo experto en casos neurológicos atípicos. Su explicación fue que, muy raramente, ciertos tipos de daño cerebral pueden provocar una desregulación completa del sistema termorregulador del cuerpo. La glándula pituitaria y el hipotálamo pueden enviar señales caóticas que, teóricamente, podrían generar calor corporal, incluso sin actividad metabólica normal. Y en cuanto a los movimientos, son espasmos post-mortem retardados causados por actividad neuronal residual. Luis lo miraba con escepticismo evidente. Doctor, con todo respeto, eso no explica lo que acabamos de ver. La temperatura de ese sujeto es de 37 grados. Eso no es calor residual. Eso es termorregulación activa. Eso requiere metabolismo. Eso requiere que el cuerpo esté vivo. El doctor Flores negó con la cabeza. El cuerpo no está vivo. No hay pulso, no hay circulación, no hay actividad cardíaca. Las funciones vitales cesaron hace más de 24 horas. Esto es otra cosa, algo que no entendemos completamente, algo que la medicina forense aún no ha logrado explicar satisfactoriamente, pero que ocasionalmente ocurre. Sacó su teléfono celular y comenzó a marcar un número. Voy a llamar a mi supervisor directo. Este caso necesita documentación exhaustiva y posiblemente traslado a un hospital especializado para estudios más profundos. Mientras el doctor Flores hablaba por teléfono, explicando la situación con terminología médica que apenas comprendía, Luis se acercó a mí. Javier, me dijo en voz baja, yo trabajo en mantenimiento de equipos médicos desde hace 8 años. He trabajado en morgues, hospitales, funerarias, he visto miles de cuerpos, y te digo algo, lo que está ahí dentro no es un cadáver normal. Los cadáveres no generan calor. Los cadáveres no tienen condensación en las bolsas. Los cadáveres no mueven los párpados. No me importa qué explicación teórica exista. Eso no es normal. El doctor Flores terminó su llamada. Nos informó que su supervisor, la doctora Carmen Ruiz, estaba en camino desde su casa. También había contactado a un equipo de paramédicos especializados que traerían un monitor cardíaco portátil de alta sensibilidad y otros equipos de diagnóstico avanzado. El plan era simple: realizar una serie de pruebas no invasivas al sujeto mientras permaneciera dentro de la gaveta, documentar todo en video y fotografía, y luego decidir si era necesario trasladarlo a un hospital o mantenerlo en el instituto para examen forense exhaustivo. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una espera tensa. El doctor Flores instaló una cámara de video portátil en un trípode, enfocada hacia la puerta de la cámara 1. Verificó cada 5 minutos los sistemas de monitoreo remoto, confirmando que la temperatura de la gaveta 5 permanecía anormalmente elevada en comparación con las demás. Luis revisó y volvió a revisar sus equipos de diagnóstico, buscando alguna explicación técnica que todos sabíamos que no existía. Yo simplemente me senté en mi silla plegable, con los ojos fijos en la puerta cerrada de la cámara, tratando de convencerme a mí mismo de que lo que había visto tenía una explicación racional. A las 4:35 de la madrugada llegó la doctora Ruiz junto con 2 paramédicos. La doctora Ruiz era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión de severidad profesional que inspiraba respeto inmediato. Los paramédicos traían consigo varios maletines de equipo médico, incluido un monitor cardíaco portátil de última generación, capaz de detectar actividad eléctrica cardíaca mínima. El doctor Flores le hizo un resumen detallado de la situación a la doctora Ruiz, quien escuchó sin interrumpir, con una expresión que pasó de escepticismo inicial a preocupación creciente. Cuando el doctor Flores terminó su explicación, la doctora Ruiz nos miró a todos. «Vamos a hacer esto de manera sistemática y profesional», dijo con voz firme. «Entraremos a la cámara, abriremos la gaveta 5
Realizaremos una serie de mediciones y pruebas documentadas y luego tomaremos una decisión informada sobre cómo proceder. Quiero que todos ustedes actúen como testigos profesionales de lo que vamos a presenciar. Si algo inusual ocurre, quiero que lo documenten con la mayor precisión posible. Nos distribuyó roles específicos. Uno de los paramédicos operaría el monitor cardíaco. El otro tomaría fotografías digitales con una cámara profesional. Luis registraría todas las lecturas de temperatura con su equipo. El doctor Flores realizaría el examen visual del sujeto y yo mantendría un registro escrito cronológico de todo lo que ocurriera. Entramos a la cámara 1 en procesión ordenada. El aire helado nos recibió como siempre, pero ahora había algo más en ese aire, una tensión palpable que ninguno de nosotros mencionó en voz alta. Nos aproximamos a la gaveta 5. La doctora Ruiz colocó su mano enguantada sobre la superficie metálica y confirmó lo que ya sabíamos. Había un punto notablemente más cálido en el centro derecho de la gaveta. Sin decir palabra, activó los rieles motorizados y la gaveta comenzó a deslizarse hacia afuera. La condensación en la bolsa era aún más densa que antes, como si la temperatura interna hubiera aumentado en los últimos 30 minutos. La doctora Ruiz cortó el sello de la bolsa con movimientos precisos y profesionales. El aire cálido y húmedo escapó nuevamente en una nube densa de vapor. Cuando pudimos ver claramente al sujeto, todos notamos algo que nos hizo contener la respiración. Sus labios tenían un color rosado más intenso que antes. No el rosado pálido de hace media hora, sino un rosado saludable, como el de alguien que acaba de hacer ejercicio moderado. Sus mejillas también mostraban un ligero tono rosáceo que definitivamente no estaba ahí anteriormente. La doctora Ruiz colocó el sensor del termómetro digital bajo la axila del sujeto y esperamos los 30 segundos reglamentarios. Cuando el termómetro emitió su pitido, la doctora Ruiz leyó la pantalla y su voz tembló por primera vez. 37.6 grados. La temperatura había aumentado, medio grado en 30 minutos. El cuerpo no se estaba enfriando, se estaba calentando. Uno de los paramédicos conectó los electrodos del monitor cardíaco al pecho del sujeto, colocándolos en las posiciones estándar para un electrocardiograma de 12 derivaciones. Encendió el monitor y todos observamos la pantalla. Durante los primeros 10 segundos, la línea permaneció plana, sin actividad eléctrica, sin pulso, sin latidos. Exactamente lo que esperaríamos de alguien cuyas funciones vitales cesaron hace más de 24 horas. Pero entonces, la línea se movió. Fue un movimiento pequeño, apenas 1 milímetro vertical en la pantalla, pero todos lo vimos. Una oscilación única, aislada. Pasaron 5 segundos. La línea volvió a moverse. Otra oscilación. Pasaron 7 segundos. Otra oscilación. No era un ritmo cardíaco normal. No había el patrón característico de un electrocardiograma típico, con sus ondas P, complejos QRS y ondas T. Era simplemente actividad eléctrica errática, irregular, imposible, como si el corazón estuviera intentando latir, pero no recordara cómo hacerlo correctamente. El segundo paramédico, quien había estado tomando fotografías, bajó su cámara. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa, señalando hacia la mano derecha del sujeto. Todos miramos. Los dedos se estaban moviendo. No era un espasmo muscular post-mortem. Era un movimiento deliberado, coordinado. El dedo índice se flexionaba lentamente hacia la palma. Luego se extendía, luego volvía a flexionarse. Un movimiento repetitivo, como si estuviera probando sus propias articulaciones, reaprendiendo cómo mover sus extremidades. La doctora Ruiz retrocedió 2 pasos. Su compostura profesional finalmente se quebró y pude ver en su rostro algo que nunca pensé que vería en un forense con 4 décadas de experiencia: miedo puro. «Saquen los electrodos», ordenó con voz aguda. «Cierren la gaveta. Salgamos ahora». El paramédico que manejaba el monitor desconectó rápidamente los cables del pecho del sujeto. La doctora Ruiz
empujó la gaveta hacia adentro con más fuerza de la necesaria. Los rieles zumbaron y la gaveta se deslizó hacia su posición cerrada. Todos salimos de la cámara en desorden, sin el protocolo ordenado con el que habíamos entrado. La doctora Ruiz cerró la puerta de la cámara y activó todos los seguros disponibles. Se recargó contra la pared del pasillo, respirando profundamente, visiblemente tratando de recuperar su compostura. El doctor Flores se sentó en el piso de concreto, con la cabeza entre las manos. Los dos paramédicos se quedaron de pie cerca de la puerta, mirando sus equipos como si fueran artefactos extraterrestres que no lograban comprender. Luis estaba pálido, con los ojos muy abiertos, murmurando algo ininteligible. Y yo simplemente observaba la puerta cerrada de la cámara, consciente de que acababa de presenciar algo que desafiaba toda explicación científica conocida. Después de varios minutos de silencio tenso, la doctora Ruiz finalmente habló. «Necesitamos trasladar al sujeto a un hospital inmediatamente. Esto está completamente fuera de mi área de experticia. Necesitamos neurólogos, cardiólogos, especialistas en medicina de emergencia. Necesitamos equipos de diagnóstico que no tenemos aquí». Sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas. La primera fue al Hospital Civil de Guadalajara, solicitando una ambulancia especializada y un equipo médico de emergencia. La segunda fue a la Dirección General de Medicina Forense del Estado, informando del caso extraordinario y solicitando autorización para el traslado urgente. Mientras la doctora Ruiz hacía sus llamadas, el doctor Flores se acercó a mí. «Javier», me dijo en voz baja, «sé que esto es mucho para procesar. Créeme que para mí también lo es. Pero necesito que entiendas algo importante. Lo que acabamos de presenciar probablemente va a ser clasificado como un caso médico extremadamente inusual, pero no sobrenatural. Van a buscar explicaciones neurológicas, endocrinológicas, cualquier cosa que pueda ajustarse dentro del marco de la medicina conocida. Puede que encuentren algo, puede que no. Pero independientemente de lo que encuentren o no encuentren, este caso va a ser documentado, archivado y probablemente estudiado durante años. Y lo más probable es que nunca tengamos una respuesta definitiva de qué fue exactamente lo que vimos. Tenía razón, por supuesto, pero en ese momento lo único que podía pensar era en los dedos del sujeto moviéndose deliberadamente, en sus labios adquiriendo color, en su temperatura corporal aumentando gradualmente, como si algo dentro de él estuviera despertando lentamente. Y por primera vez en 16 años de trabajar en ese edificio, sentí que había algo fundamentalmente erróneo en todo el lugar, como si el simple acto de almacenar cuerpos en gavetas refrigeradas estuviera violando alguna ley natural que no entendíamos completamente. La ambulancia llegó a las 5:25 de la madrugada. Eran 3 paramédicos especializados en casos de trauma grave, acompañados por una doctora de urgencias del Hospital Civil. Traían consigo una camilla especializada con sistemas de monitoreo integrados y un kit completo de reanimación cardiopulmonar. La doctora Ruiz les explicó la situación de la manera más profesional posible, enfatizando las lecturas de temperatura anómalas y la actividad eléctrica cardíaca irregular. Omitió mencionar los movimientos de los dedos y los cambios de coloración en la piel. Supongo que incluso ella tenía límites en cuanto a qué información compartir, sin sonar completamente irracional. El equipo médico entró a la cámara 1 con la camilla y el equipamiento. El resto de nosotros nos quedamos en el pasillo, observando a través de la puerta abierta. Abrieron la gaveta 5 con la misma cautela que habíamos usado nosotros. Uno de los paramédicos tomó signos vitales básicos con un equipo manual: presión arterial, pulso radial, frecuencia respiratoria. Después de 2 minutos de examen, se volvió hacia la doctora y negó con la cabeza. No hay pulso palpable, no hay respiración visible, presión arterial indetectable. La doctora asintió y colocó su estetoscopio sobre el pecho del sujeto, escuchando durante casi 1 minuto completo. Finalmente se incorporó y dijo: «No hay sonidos cardíacos, no hay sonidos respiratorios». Era el veredicto médico oficial. El sujeto no mostraba signos vitales,
Pero entonces la doctora hizo algo que a todos nos tomó por sorpresa. Levantó uno de los párpados del sujeto con su pulgar y enfocó una pequeña linterna médica directamente en la pupila. La pupila se contrajo. Fue un reflejo pupilar claro, inequívoco, inmediato. La doctora retrocedió como si la hubieran golpeado. Verificó el otro ojo. Mismo resultado. Reflejo pupilar normal. Esto era médicamente imposible. El reflejo pupilar requiere actividad neurológica en el nervio óptico y el nervio motor ocular. Requiere un cerebro funcionante. Requiere vida. La doctora nos miró a todos nosotros en el pasillo. Su expresión era de alguien cuyo entendimiento fundamental de la medicina acaba de ser destruido. «Vamos a trasladarlo», dijo con voz firme, tratando de mantener su autoridad profesional. «Necesitamos hacerle estudios de neuroimagen, resonancia magnética, tomografía computarizada, electroencefalograma completo. Esto está completamente fuera de mi experiencia clínica». Los paramédicos transfirieron cuidadosamente al sujeto desde la gaveta a la camilla, lo cubrieron con una manta térmica y aseguraron las correas de seguridad. Uno de ellos conectó un monitor portátil de signos vitales al sujeto. La pantalla mostraba líneas planas para pulso y respiración, pero una lectura de temperatura de 38.1 grados. La temperatura había aumentado otro medio grado en los últimos 20 minutos. Mientras sacaban la camilla del sótano hacia la ambulancia, que esperaba en el estacionamiento, la doctora Ruiz me tomó del brazo. «Javier, necesito que escribas un informe detallado de todo lo que presenciaste esta noche. Cada observación, cada medición, cada detalle por más insignificante que parezca. Este caso va a ser revisado por múltiples expertos y tu testimonio como testigo directo es crucial». Asentí, aunque en ese momento lo único que quería era irme a casa, ducharme con agua tan caliente como pudiera soportar y tratar de convencerme a mí mismo de que todo había sido algún tipo de alucinación colectiva. La ambulancia se fue con sus luces de emergencia encendidas pero sin sirena, como si incluso los paramédicos reconocieran que este no era un caso de emergencia médica en el sentido tradicional. Era algo más, algo que la medicina moderna no tenía clasificado. El doctor Flores y la doctora Ruiz se fueron en el automóvil de ella siguiendo a la ambulancia hacia el hospital civil. Luis empacó sus equipos de diagnóstico y me dio su número de teléfono personal. «Llámame si necesitas hablar de esto», me dijo, «porque honestamente no sé si voy a poder dormir durante los próximos días y no creo que tú tampoco puedas». Tenía razón. Me quedé solo en el instituto todavía con más de una hora restante de mi turno. Debería haber vuelto al puesto de control, debería haber continuado con mis rondas rutinarias, debería haber actuado como si esta fuera una noche más, pero no pude hacerlo. Me senté en esa silla plegable en el pasillo del sótano, mirando la puerta cerrada de la cámara 1, tratando de procesar todo lo que había presenciado. Y entonces, a las 6:10 de la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer, escuché algo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. Un sonido metálico proveniente de la cámara 1. El mismo sonido de golpes que había escuchado horas antes. Pero esta vez no venía de la gaveta 5, venía de la gaveta 18, otra de las gavetas ocupadas. Me levanté lentamente de la silla. Mi instinto me gritaba que saliera del sótano, que subiera las escaleras, que me fuera del edificio y nunca volviera. Pero algo más fuerte que el miedo me obligó a acercarme al panel de control de la cámara. Verifiqué las lecturas de temperatura de cada gaveta ocupada. La gaveta 5 ahora mostraba temperatura normal, 4 grados, como si nada anormal hubiera ocurrido nunca. Pero la gaveta 18 mostraba el mismo patrón que había visto antes. Fluctuaciones erráticas entre 4 y 15 grados, cambiando cada pocos segundos. Saqué mi teléfono celular y llamé a la doctora Ruiz. Contestó al segundo tono, su voz tensa. Le informé de lo que estaba observando. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente ella dijo: «Javier, sal del sótano ahora mismo. No entres a esa cámara bajo ninguna circunstancia. Voy a enviar un equipo de regreso. Mantente en la planta baja hasta que lleguen».
Colgó sin esperar mi respuesta. Subí las escaleras hacia la planta baja, con los sonidos metálicos de la gaveta 18 resonando en mis oídos incluso después de cerrar la puerta del sótano. Me senté en mi escritorio del puesto de control, con las manos temblando, tratando de escribir en mi libreta de registro lo que había observado. Pero las palabras no salían coherentemente. Solo pude escribir, gaveta 18, mismo patrón. Esto no va a parar. El equipo de la doctora Ruiz llegó 20 minutos después, 2 forenses que no conocía, acompañados por 3 técnicos de laboratorio y 2 guardias de seguridad adicionales. Les expliqué brevemente la situación y bajaron al sótano con todo su equipamiento. Yo me quedé en mi puesto, incapaz de obligarme a bajar nuevamente. A través de la radio pude escuchar fragmentos de sus comunicaciones. Confirmamos temperatura anómala, actividad térmica inexplicable, preparando para extracción. Necesitamos autorización para traslado urgente. A las 7 de la mañana, cuando el guardia del turno matutino llegó para relevarme, yo ya había tomado mi decisión. Le entregué mis llaves maestras, mi radio, mi linterna reglamentaria. Le dije que el equipo forense en el sótano le explicaría la situación del turno. No me quedé para responder sus preguntas. Subí al vestidor, me cambié de uniforme, guardé mis pertenencias personales en una bolsa de plástico y caminé hacia la oficina administrativa en el segundo piso. Le dejé una carta de renuncia manuscrita a la secretaria que acababa de llegar, efectiva de inmediato, sin periodo de aviso, sin explicaciones detalladas, solo una línea. Por motivos personales, renuncio a mi posición como guardia de seguridad nocturno en el Instituto Médico Forense de Guadalajara. Salí del edificio a las 7:30 de la mañana, bajo un cielo despejado y un sol que comenzaba a calentar las calles de la ciudad. Caminé hacia la parada de autobús sin mirar atrás, consciente de que acababa de cerrar un capítulo de mi vida que había durado 17 años. Y mientras esperaba el autobús, no podía dejar de pensar en una pregunta que me ha perseguido desde entonces. ¿Cuántos otros casos como este existen? ¿Cuántas gavetas en cuántas morgues de cuántas ciudades contienen sujetos que no deberían estar generando calor, que no deberían estar moviéndose, que no deberían estar mostrando reflejos pupilares? ¿Y qué pasa con ellos eventualmente? ¿Qué descubren los médicos cuando los estudian? ¿O simplemente los declaran anomalías médicas sin explicación, los archivan y continúan como si nada hubiera pasado? Pasaron 3 semanas antes de que pudiera volver a dormir una noche completa. Cada vez que cerraba los ojos, veía los dedos del sujeto moviéndose deliberadamente, sus labios adquiriendo color, sus párpados temblando como si estuviera a punto de despertar. Y lo peor de todo era saber que en algún lugar, en algún hospital o instituto forense, había médicos estudiando su caso, tomando notas, realizando pruebas, tratando de encontrar una explicación que encajara dentro de los límites de la ciencia médica conocida, tratando de convencerse a sí mismos de que lo que habían presenciado tenía una causa natural, una explicación racional, una respuesta que no destrozara su comprensión fundamental de lo que significa estar vivo o haber cesado funciones vitales. Un mes después de mi renuncia, recibí una llamada del doctor Flores. No sé cómo consiguió mi número personal, pero su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que el sujeto de la gaveta 5, Tomás Beltrán, había sido trasladado al hospital civil donde pasó por una batería completa de estudios durante 2 semanas. Resonancias magnéticas, tomografías, electroencefalogramas continuos, análisis de sangre exhaustivos, biopsias de tejido. Los resultados fueron desconcertantes y contradictorios. Su cerebro mostraba signos de actividad eléctrica mínima, pero mensurable, principalmente en las regiones más primitivas del tronco encefálico. Su corazón no latía en el sentido tradicional, pero los estudios con ultrasonido mostraban contracciones musculares irregulares y débiles, insuficientes para generar circulación efectiva, pero lo suficientemente significativas para ser documentadas. Su temperatura corporal se mantenía estable entre 37 y 38 grados,
sin ninguna fuente identificable de generación de calor. Metabólicamente era imposible, fisiológicamente era imposible, pero ahí estaba, documentado en cientos de páginas de reportes médicos. Los especialistas no pudieron llegar a ningún consenso sobre qué era exactamente lo que estaban presenciando. Algunos argumentaban que era algún tipo de estado vegetativo extremadamente atípico, con funciones autónomas mínimas, pero presentes. Otros insistían que era actividad post-mortem prolongada causada por alguna anomalía neurológica no identificada. Un neurólogo incluso sugirió que podría ser un caso de muerte aparente, extremadamente raro, donde las funciones vitales están tan deprimidas que son indetectables con equipamiento médico estándar, pero ninguna de estas explicaciones realmente encajaba con todo el conjunto de observaciones. Y entonces, me dijo el doctor Flores, el caso simplemente se resolvió de la manera más perturbadora posible. Después de 18 días de estudios y monitoreo continuo, Tomás Beltrán simplemente se detuvo. Su temperatura corporal descendió gradualmente durante 6 horas hasta alcanzar la temperatura ambiente. La actividad eléctrica cerebral mínima que habían estado registrando se apagó completamente. Las contracciones musculares cardíacas cesaron. Los reflejos pupilares desaparecieron. Todos los signos anómalos que había exhibido simplemente dejaron de existir. Se convirtió en un cadáver normal, indistinguible de cualquier otro sujeto que hubiera cesado funciones vitales, como si algo dentro de él hubiera estado resistiéndose a aceptar su propia partida y finalmente se hubiera rendido. Le pregunté al doctor Flores por el sujeto de la gaveta 18. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente me dijo que ese caso había seguido un patrón similar: temperatura anómala, actividad bioeléctrica inexplicable, movimientos involuntarios. Había sido trasladado al mismo hospital, había sido estudiado durante 2 semanas y eventualmente se había resuelto de la misma manera. 2 casos idénticos en la misma noche, en el mismo instituto, sin ninguna conexión aparente entre los sujetos, ninguna causa compartida de fallecimiento, ningún factor común excepto que ambos habían mostrado los mismos fenómenos imposibles. El doctor Flores me dijo que después de estos casos, la doctora Ruiz había iniciado una revisión de los archivos históricos del instituto, buscando casos similares en el pasado. Habían encontrado al menos otros 3 casos documentados en los últimos 8 años que mostraban patrones parecidos: temperatura corporal anómala, actividad eléctrica inexplicable, resolución espontánea después de días o semanas. Casos que en su momento habían sido clasificados como anomalías médicas sin explicación y archivados sin mayor seguimiento. Nadie había considerado buscar un patrón porque cada caso individual parecía una excepción única, una rareza estadística. Pero cuando los veías juntos, cuando reconocías el patrón, era imposible no preguntarse cuántos otros casos similares existían en otros institutos forenses, en otros hospitales, en otras morgues alrededor del país y del mundo. Casos que habían sido observados, documentados brevemente, y luego olvidados porque no encajaban en ninguna categoría médica conocida. Le agradecí al doctor Flores por mantenerme informado y colgué el teléfono. Y mientras miraba por la ventana de mi nuevo departamento en una parte diferente de la ciudad, lejos del instituto forense, lejos de ese sótano con sus cámaras refrigeradas y sus gavetas metálicas, no pude evitar pensar en algo que me ha atormentado desde aquella noche. Pensamos que entendemos la línea entre la vida y el cese de funciones vitales. Pensamos que es clara, definitiva, científicamente medible. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si hay estados intermedios que no comprendemos? Procesos biológicos que ocurren en ese umbral que la ciencia médica aún no ha logrado explicar completamente. ¿Y si algunos individuos, por razones que no entendemos, se resisten a cruzar completamente esa línea, atrapados en algún limbo fisiológico entre estar vivo y haber perdido funciones vitales? No tengo respuestas. Solo tengo las imágenes que no puedo borrar de mi memoria. Los dedos moviéndose deliberadamente, los labios adquiriendo color, los párpados temblando,
la temperatura corporal aumentando gradualmente, como si algo estuviera despertando lentamente desde algún lugar profundo e inexplicable. Y cada vez que paso frente a un hospital, frente a una funeraria, frente a cualquier edificio que sé que alberga cuerpos en cámaras refrigeradas, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántos están ahí dentro en este momento, mostrando los mismos signos imposibles, siendo observados por personal médico desconcertado que no sabe cómo explicar lo que están presenciando? Han pasado ya casi 2 meses desde aquella noche. He encontrado un trabajo nuevo como guardia de seguridad en un centro comercial. Turnos diurnos, mucha gente, mucho ruido, mucha vida cotidiana normal, ninguna morgue, ningún sótano, ninguna gaveta refrigerada. Y aunque el salario es menor y el trabajo es menos desafiante, duermo mejor por las noches. O al menos lo intento, porque todavía hay momentos, especialmente en las primeras horas de la madrugada, cuando el mundo está en silencio, en que despierto convencido de que escucho ese sonido metálico de golpes, ese rasguño deliberado contra acero, esa señal inequívoca de que algo que no debería estar moviéndose está intentando llamar atención desde el otro lado de una puerta cerrada. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.